Bienvenidos sean a esta videoclase sobre infografías. Antes de empezar con el diseño de una infografía, conviene que nos detengamos en ciertos aspectos que compartiré a continuación. La infografía, como recurso de comunicación, ha estado presente en diversos momentos de la historia de la humanidad. Se puede asumir que los jeroglíficos que se encuentran en diversas culturas son expresión de la existencia de ese recurso. En el transcurrir del tiempo, también ha habido expresiones del uso de la infografía en diferentes ámbitos y facetas del conocimiento y del quehacer humano. Actualmente son de uso corriente. Comunicadores, marqueteros, diseñadores gráficos y todo aquel que requiere presentar de forma combinada imágenes y texto hace uso de la infografía. En términos generales, podemos decir que las infografías son recursos gráficos que resumen de forma sencilla y atractiva gran cantidad de información en poco espacio. En el campo educativo se constituyen herramientas con alto valor formativo. No son nuevas, puesto que en libros de texto, manuales y distintos tipos de materiales impresos se ha visto la existencia de ilustraciones acompañadas de datos, información, dibujos, esquemas y otros que posibilitaban una mejor comprensión del contenido de aprendizaje. La fuerza con que se les ve ahora radica, entre otras cosas, en que ahora un docente puede elaborar sus propias infografías, haciendo de este recurso un elemento pertinente, contextualizado y oportuno al trabajo en aula. En esta actividad aprenderemos a elaborar infografías para contenidos de nuestra especialidad. Lo haremos a partir del uso de una herramienta llamada Piktochart. Antes de empezar, conviene que tomemos en consideración ciertos aspectos relativos a infografías. ¿Cómo se compone una infografía? Dependiendo del fin que se le quiera dar, podrá tener síntesis de textos, mapas de localización, secuencias cronológicas, líneas de tiempo, bloques de diagramas, esquemas, dibujos, mapas conceptuales, fotos panorámicas y paisajistas, fotos históricas, imágenes satelitales, estadísticas, gráficos estadísticos o cuanta información e imagen representativa nosotros queramos incorporar. En todo caso, el inicio de una infografía supone la definición de un tema central. Independientemente de cuál sea la asignatura, el módulo o materia donde se utilizará, es importante considerar que una infografía gira sobre un asunto en particular. Este tema central se manifiesta a partir de un texto, que viene a ser un título, y una imagen. Ambas elecciones surgen de la intencionalidad docente y pueden hacer referencia a un concepto o término clave, un problema o un conflicto, un proceso, una idea compleja, una estructura u otros. Entonces, será importante que el docente que está realizando una infografía revise en su planificación qué asuntos o contenidos pueden ser abordados con este tipo de recursos. Cualidades de una infografía. Si tomamos en cuenta la infografía como un recurso didáctico, podremos comprobar ciertas condiciones o cualidades de esta. Toda infografía se sustenta en textos escritos y necesita de ellos para una mayor expresividad narrativa. No obstante, el fundamento de la infografía está en la iconocidad, en los elementos figurativos o plásticos que le confieren identidad formativa. Una infografía puede poseer entidad y valor suficiente como para que ella sola contenga la información completa que se requiere. Toda simbología es válida. En una infografía el texto y los números cobran valor icónico al estar relacionados con otros símbolos o dibujos. José Luis Valero Sancho, al momento de hablar de las características peculiares de la infografía, señalaba: que dé significado a una información plena e independiente,
que proporcione la información de actualidad suficiente, que permita comprender el suceso acontecido, que contenga la información escrita con formas tipográficas, que contenga elementos icónicos precisos, que pueda tener capacidad informativa suficiente y para tener entidad propia, o que realice función de síntesis o complemento de la información escrita, que proporcione cierta sensación estética no imprescindible y que no contenga erratas o faltas de concordancia. Partes de una infografía. Finalmente, para que una infografía sea considerada completa, debe poseer un titular, un texto explicativo corto, un cuerpo de información, una fuente y un crédito de autor. El titular debe ser directo, preferentemente sintético, a la vez que expresar el contenido del cuadro. Si se cree conveniente, el titular puede ir acompañado de un subtítulo, siempre opcional. La ubicación del título no debería estar determinada. El texto debe ser sucinto y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la comprensión del cuadro. Lo que el cuerpo del cuadro no explica debe ser explicado por dicho texto. El cuerpo viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual, las barras, la torta, las líneas de fiebre, el mapa, etc. Este cuerpo necesita y presenta información tipográfica explicativa a manera de etiquetas que pueden ser números, fechas o palabras descriptivas. Finalmente, la fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se prepara en el ideográfico y es muy importante, pues señala el origen de la misma.